No todo el dolor vino del enemigo, mucho vino de casa. Hay heridas que no nacieron en la calle, nacieron en la mesa familiar. Palabras que salieron de bocas que amábamos, silencios de quienes debieron defendernos, rechazos que marcaron el corazón. Y eso duele, duele profundo. La Biblia nunca negó que la familia puede herir. La palabra lo dice claramente. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este versículo no romantiza a la familia, reconoce una realidad dolorosa. Hay padres que fallan, hay familias que hieren. Y muchas veces no fue con mala intención, fueron palabras dichas sin pensar, comparaciones, favoritismos, rechazos, falta de afecto, pero otras veces sí fue intencional. Hubo celos, dureza, abandono, traición. Y José lo vivió. Esta historia de la Biblia que nos enseña mucho acerca del perdón, de la manera perfecta como José lo hizo a través de esa conexión que tenía con Dios. Él pudo ver los propósitos del Señor a través de cada una de las diferentes situaciones que pasó con sus hermanos y su papá. Sus propios hermanos lo odiaron, lo rechazaron y lo vendieron. Génesis 37:11 dice, y le tuvieron envidia sus hermanos. ¿En qué familia no pasa este tipo de situaciones? No fue un enemigo, sino que fueron sus hermanos quienes lo envidiaban. Y Jesús también lo advirtió en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto no significa que Dios odie a la familia, significa que Dios conoce el dolor que puede nacer dentro de ella, y más cuando no conocemos del Señor. El dolor no te define, pero sí te puede encadenar. Las heridas familiares dejan marcas profundas, porque esperamos amor y recibimos rechazo. Esperamos cuidado y recibimos dureza. Y si no sanamos eso, ese dolor se convierte en carácter, en reacción, en defensa, que esto ya lo hemos hablado en otras reflexiones. Pero escúchame bien, el dolor que te causaron no te define. Lo que te define es lo que haces con ese dolor. La Biblia dice en Proverbios 4:23, guardad vuestro corazón porque de él mana la vida. De ti depende si quieres guardar rencor o si quieres perdonar, si quieres avanzar o si quieres quedarte estancado en ese dolor que te causaron en el pasado. Si guardamos la herida, guardamos la cadena. Dios ve lo que nadie defendió. Hay personas que nunca fueron defendidas. Nadie levantó la voz por ellas. Nadie pidió perdón. Pero Dios lo vio. Salmo 10:14 dice, tú has visto, porque miras el trabajo y la vejación. Dios no fue indiferente a tu dolor. Él estuvo ahí, esperando que un día se lo entregaras. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Dios no sana negando el pasado, Dios sana tocando la herida. Así que el perdón no justifica, ¿verdad?, a la persona que nos ha herido, sino que nos libera. Y aquí viene una verdad que confronta pero sana. Mientras no perdonamos, seguimos atados al daño. Perdonar no es decir que estuvo bien, perdonar no es olvidar, perdonar es soltar el peso. Jesús fue claro. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Y esta palabra tiene que estarse repitiendo una y otra vez, porque si somos hijos del Señor, debemos de aprender a perdonar como Dios nos perdonó. Y ustedes pueden decir, es que usted habla bien fácil acerca de eso, como que si fuera fácil. Por supuesto que yo he pasado situaciones con respecto a este perdón que tuve que dar a personas en donde fui acusada injustamente de situaciones que yo no había cometido y donde yo fui liberada porque sé que soy una hija de Dios y que Dios es mi abogado. Y el Señor siempre va a salir a la defensa de sus hijos. Y doy gracias al Señor porque a través de cada una de las diferentes situaciones que he pasado en mi vida, que he sido señalada, que he sido acusada injustamente, el Señor me ha liberado, porque sabe que he sido inocente y Él lo ha mostrado. Y es todo un proceso. He llorado, me he sentido mal, he querido cerrar el corazón, pero viene la palabra del Señor cuando tú tienes esa conexión con Él
y no te permite estar así, porque el Espíritu Santo te redarguye y te dice, pero tú eres la cristiana, tú tienes que aprender a perdonar. Tú conoces quién es Dios y de la manera en que Él desea que nosotros actuemos. Y que debemos de ver a las personas con amor que nos hacen daño para poder orar por ellas y saber que ellas necesitan ser liberadas de esa vida que llevan y que necesitan a Dios en su corazón. Y de esa manera tú comienzas a ver las cosas de diferente forma. Así que son situaciones muy fuertes, pero cuando tú verdaderamente sientes y el Espíritu de Dios te está ahí diciendo no es así, no es así, no es así, es lo correcto, y tú logras entender y tú quieres soltar ese dolor y entiendes que verdaderamente tienes que hacer lo correcto, tú perdonas y te liberas de esa atadura. Y es tan delicioso ver cómo se cumple la palabra del Señor cuando eh, dice que nosotros debemos de poner la otra mejilla y nosotros debemos de aprender a perdonar. Y es hermoso hacerlo y ver cómo Dios obra en la vida de las otras personas. Y si la otra persona pues no cambia, pues hay que seguir orando por ella para que el Señor pueda transformarle y pueda ayudarle a vivir en libertad también. La falta de perdón no castiga al que hirió, castiga al que lo carga. Así que recuerda que debes de aprender a perdonar. Y Dios no quiere hijos presos del pasado, quiere hijos libres. Cuando venimos a Dios, Él empieza a sanar lo que la familia rompió. Era lo que yo les hablaba anteriormente. Quizás no te dieron lo que necesitabas, pero Dios sí puede darte lo que faltó. Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. Y es hermoso sentir el consuelo del Señor y que a través de ese proceso que uno pasa de negación, que no quiere perdonar, el Señor está trabajando en uno y te da promesas de todo lo que va a pasar en tu vida y tú todavía no lo ves porque estás cegada, estás enojada, enojado, no quieres saber de nadie, te duele el corazón porque te han herido de una manera muy profunda, pero verdaderamente que el Señor eh, da ese consuelo. Y Dios no cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que produce en uno. Y cuando perdonamos, Dios empieza a reconstruir el corazón y podemos dar testimonio de ello para que otros puedan ser liberados de esa atadura que le tienen por la falta de perdón en su vida. Así que no todo el dolor vino del enemigo, mucho vino de casa, pero tampoco toda tu historia termina ahí. Dios puede sanar lo que otros dañaron, Dios puede restaurar lo que otros rompieron y Dios puede usar incluso ese dolor para hacerte libre. Hoy te invito a poner delante de Dios esos nombres, esos recuerdos, esas palabras que aún duelen, no para revivir el pasado, sino para soltarlo. El perdón no es fácil, pero es el camino que Dios usa para sanar el corazón. Dile a Dios que borre esas palabras de tu mente. Y eso fue lo que yo le pedí en mi experiencia. Yo le dije, haz que no recuerde ninguna palabra que se me dijo, porque no voy a odiar a esta persona. Y el Señor lo hizo de una manera tan extraordinaria que yo no volví a recordar las palabras que esta persona me había dicho. Así que el perdón no es fácil, pero es el camino que Dios usa para sanar el corazón. Si esta reflexión habló a tu vida, no la guardes solo para ti, compártela con alguien que esté cargando heridas familiares. Suscríbete al canal, dale me gusta y sigue caminando con nosotros en estas reflexiones que nacen de la palabra y del corazón. Que el Señor te bendiga, te sane y te abrace donde más dolió. Nos encontramos en el próximo mensaje. No me definió. El golpe no vino de afuera, vino de quien yo más amé. Palabras que nunca sanaron, silencios que me marcaron la fe. Yo esperaba abrazos abiertos y encontré rechazo y soledad. Pero tú estabas mirando cada herida que nadie quiso sanar.
Aunque el corazón se quiebre, aunque duela recordar, hay un Dios que no se fue cuando otros me dejaron atrás. Dios vio mi dolor cuando nadie lo defendió. Él recogió mis lágrimas y sanó lo que el amor rompió. Dios vio mi dolor, no me dejó caer. Cuando el daño vino de casa, Él me enseñó a perdonar y a creer. Cargué culpas que no eran mías, aprendí a callar para no llorar. Quise ser fuerte todo el tiempo, pero el alma ya no pudo más. Y entendí que el rencor encadena, que el perdón abre el corazón. No justifico lo que dolió, pero lo suelto en tus manos, Dios. Porque tú no sanas a medias, tú restauras de verdad. No cambias lo que pasó, pero sí lo que hará en mi caminar. Dios vio mi dolor cuando nadie lo defendió. Él recogió mis lágrimas y sanó lo que el amor rompió. Dios vio mi dolor, no me dejó caer. Cuando el daño vino de casa, Él me enseñó a perdonar y a creer. Hoy perdono aunque duela, hoy suelto lo que me ató. No quiero vivir preso de lo que ayer me hirió. Tú sanas al quebrantado, lo dice tu palabra fiel. Mi historia no termina en heridas, termina en restauración con Él. Dios vio mi dolor cuando me abandonó. Me dio un corazón nuevo y libertad en el perdón. Dios vio mi dolor y hoy puedo decir lo que vino para herirme, Dios lo usó para sanarme a mí. Aquí estoy, Señor, sanando, perdonando, confiando en ti.